en el periodo 1996-2000, de manera que la plataforma programática que sirvió de base a lo que se hizo entre el 96 y el 2000 fue elaborada bajo mi dirección. En el 2000, cuando el compañero Danilo Medina fue el candidato presidencial de nuestro partido, también me tocó la responsabilidad de coordinar el programa de gobierno que se presentó a los electores en esas elecciones. Como ustedes recordarán, no ganamos en ese momento, pero en el 2004 volvimos a competir en las elecciones y de nuevo me tocó la responsabilidad de coordinar los programas de gobierno del partido, el programa que presentó en ese entonces el compañero Leonel Fernández a los electores, y por tanto lo que se hizo entre el año 2004 y 2008 fue en gran medida el resultado de los compromisos que se asumieron en ese programa de gobierno. Ya en el 2008 de nuevo tuvimos la responsabilidad de coordinar los programas de gobierno, el programa de gobierno que se presentó en las elecciones de ese año, y en el último torneo electoral del 2012 nos tocó también ayudar al equipo que dirigió la elaboración de ese programa de gobierno, el compañero Gustavo Montalvo, que fue en este caso el coordinador. También contribuimos de manera notable con recomendaciones y sugerencias a la elaboración del programa de gobierno que está sirviendo de base al gobierno del presidente Danilo Medina. Eso obviamente, cuando se ve, da la impresión de que eso es técnico, de que eso no es político. Pero resulta que ahí es donde se definen las políticas del gobierno. Y traigo esto a colación porque es muy probable que en muchos casos se quiera cuestionar el papel personal mío diciendo que yo no soy un político, que yo soy un técnico. Pero resulta que se comete un grave error cuando se trata de ignorar que la labor que uno ha hecho dentro del gobierno ha sido fundamentalmente una labor política, porque las políticas que se elaboran en un gobierno son políticas, y eso es lo que realmente pone en movimiento a los países. Pero además, a aquellos que por alguna razón cometan el error de pensarlo así, es bueno que tengan muy presente que yo soy miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana desde el año de 1973. He dicho en muchos escenarios que solo hay dos compañeros en la actual dirección del partido que hemos logrado estar en todos los comités centrales del Partido de la Liberación Dominicana desde su fundación en el año de 1973, que somos el compañero José Joaquín Vidó Medina y quien les habla. Obviamente lo que estamos todavía viendo. Si a eso le agregamos el hecho de que desde el año de 1991, junto al compañero Leonel, junto al compañero Danilo Medina y junto al compañero Euclides Gutiérrez, somos miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es bueno que quede claro que eso no es por ser técnico, sino que estamos ahí porque en realidad nos hemos dedicado durante años y años a la lucha política. He querido traer esto a colación para que quede claro el papel que nos ha tocado jugar, porque hoy yo no le voy a hablar de economía a ustedes aquí, yo no vengo a plantearle a ustedes lo que está ocurriendo en el terreno económico, no le voy a analizar la situación económica internacional, no le voy a hablar ni siquiera de lo que está pasando en términos económicos en la República Dominicana. Hoy vengo a hablarle aquí de política y fundamentalmente a hablarle del desafío que yo entiendo tiene por delante la República Dominicana y muy particularmente el Partido de la Liberación Dominicana, que es lo que a mí me preocupa y es lo que a mí me compete. Y quiero obviamente empezar, para hablar de eso, señalándole a ustedes que la victoria electoral del compañero Danilo Medina en las elecciones del año pasado tienen una trascendencia para la vida política nuestra, para la vida del PLD y para la vida de la democracia en la República Dominicana, que va más allá del simple hecho de la victoria. Yo sé que por lo general las elecciones se evalúan en función de los resultados, si se gana o se pierde, si se gana se es exitoso, si se pierde se fracasa.
Y en el caso nuestro se tendría que decir que fuimos exitosos, porque ganamos las elecciones y en ese sentido retuvimos el poder. Pero yo digo que esas elecciones tienen una trascendencia que desbordan el simple hecho de la victoria, el simple hecho de haber retenido el poder. Esas elecciones son trascendentales para el PLD, por lo que le voy a explicar de inmediato. En esas elecciones, el PLD se estaba jugando, yo diría que su futuro político. Y se lo jugaba porque si en vez de ganar las elecciones del año pasado, la hubiéramos perdido, se iba a producir una situación que iba a terminar gravitando de manera negativa sobre la vida y la existencia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir? Si en vez de ganar las elecciones del año pasado, la hubiéramos perdido, estoy completamente seguro que en el ánimo de todos ustedes y del país entero en República Dominicana, lo que iba a quedar era la idea de que en el PLD solo gana elecciones Leonel Fernández. Si en vez de ganar las elecciones del año pasado, la perdíamos, en el colectivo general, en la mente de los dominicanos, lo que iba a quedar al día siguiente era: en ese partido solo gana elecciones Leonel Fernández. Y eso hubiese sido fatal para el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque eso muy bien hubiera creado las condiciones para que el Partido de la Liberación Dominicana transitara el camino que ha transitado el Partido Reformista Social Cristiano. ¿Y cuál es el partido que ha transitado el Partido Reformista Social Cristiano? Como todos ustedes saben, el Partido Reformista Social Cristiano es un partido que en su existencia apostó única y exclusivamente al doctor Balaguer. El doctor Balaguer fue su candidato en la buena y en la mala. El doctor Balaguer fue su único líder. En el reformismo no se permitió que nadie le disputara al doctor Balaguer la candidatura presidencial. ¿Qué ocurrió? Yo creo que ustedes, que aunque viven aquí, vivieron en República Dominicana y que conocen la historia del país, saben muy bien que como consecuencia de esa situación, en el Partido Reformista lo que se decía, lo que votaban por el doctor Balaguer, era que lo hacían porque eran balagueristas, no porque eran reformistas. O sea, la lealtad de esa militancia era al doctor Balaguer, no era al Partido Reformista Social Cristiano. O sea, el Partido Reformista Social Cristiano devino en un instrumento personal del doctor Balaguer, y los que votaban por él, votaban porque eran seguidores del doctor Balaguer. La lealtad era al doctor Balaguer. Por tanto, cuando el doctor Balaguer murió, no había por qué ser leal a más nadie, porque el doctor Balaguer desapareció del escenario político, y ustedes han visto lo que eso ha significado para el Partido Reformista Social Cristiano. Recuérdense que el Partido Reformista Social Cristiano fue el partido que compitió con el PRD desde 1966 hasta el año de 1994. Inclusive, en las elecciones de 1994, el Partido Reformista sacó el 42% de los votos. En la última elección sacó el 5.8% de los votos. Y lo que hemos trabajado, la estrategia del PLD, yo he sido el coordinador de los equipos de estrategia del PLD en casi todas las elecciones, sabemos que las encuestas que manejábamos nosotros, lo que nos indicaban era que si el Partido Reformista hubiese ido solo a las elecciones del año pasado, en vez de sacar 5.8, hubiera sacado menos del 3%. De manera que lo que quiero señalar a ustedes es que cuando un partido apuesta a una sola figura, cuando un partido mira en torno a un caudillo, cuando esa figura o ese caudillo desaparece, automáticamente se lleva con él al partido. Y yo creo que posiblemente aquí habrá personas que fueron muy jóvenes cuando murió Trujillo, algunos a lo mejor eran ya un poco adultos, pero recordarán que el partido de Trujillo era el Partido Dominicano. Fue el partido que condujo políticamente al país desde el año de 1930 hasta 1961. ¿Pero qué resulta?
que ese partido era una propiedad personal de Trujillo. Trujillo era el caudillo, era el líder. Y por tanto, cuando Trujillo murió, ese partido no se pudo sostener. Desapareció del escenario político de la República Dominicana. De manera que la primera lección que hay que tener claro, lo que hacemos política, es que cuando un partido apuesta a un caudillo, cuando un partido apuesta a una sola figura, ese partido desaparece cuando desaparece esa figura. Y esto lo traigo a colación porque en el caso concreto del Partido de la Liberación Dominicana, es bueno que quede claro desde un principio que no se creó con el propósito de que el partido desapareciera con Juan Bosch, pero tampoco que desapareciera con nosotros, los que somos los actuales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD se creó con el propósito de que perdurara en el tiempo, de que fuera una fuerza que le sirviera a generaciones y generaciones de dominicanos, porque los valores y los principios en que se sustenta el Partido de la Liberación Dominicana son valores permanentes. Esos valores son los valores de la lucha por la libertad y la lucha por la justicia social. Se pudiera decir que hemos avanzado mucho en República Dominicana en términos de conquista de las libertades, pero faltan muchas libertades por conquistar en la República Dominicana. Ustedes que viven aquí en Estados Unidos saben que aquí hay muchas libertades que se han conquistado aquí, que no le hemos conquistado allá. Tendremos que seguir luchando para conquistar esas libertades. Pero saben muy bien que el gran desafío en la República Dominicana sigue siendo la lucha por la justicia social. En la República Dominicana hay altos niveles de pobreza, sigue habiendo altos niveles de pobreza, sigue habiendo altos niveles de desigualdad social. De manera que cuando yo hablo de la lucha por la justicia social, lo que digo es que no es moralmente tolerable para una fuerza como el PLD la existencia de altos niveles de pobreza y de altos niveles de desigualdad. Y tenemos que seguir luchando para reducir los niveles de pobreza y los niveles de desigualdad en la República Dominicana. Por eso es que digo que el PLD tiene que ser una fuerza con vocación a permanecer en la historia política de la República Dominicana, porque esos son valores permanentes. Pero para ser una fuerza permanente en la vida política de la República Dominicana, tenemos que tener claro que no puede ser sobre la base de apostar a una sola figura. Si apostáramos a una sola figura, el PLD desaparecería cuando desapareciera esa figura. Yo he dicho que el gran valor de la victoria electoral del compañero Danilo Medina es que le ha abierto al PLD la puerta de la alternabilidad en el ejercicio del poder y le ha evidenciado a la nación que en el PLD no solo gana elecciones un hombre, gana elecciones otro. Y evidentemente que ese es un paso trascendental, porque si hubiese sido lo contrario, hoy con toda seguridad, hoy aquí de lo que se estuviera hablando es de volver en el 16 con Leonel. Pero al ganar Danilo Medina, ese no tiene por qué ser el discurso puede ser otro, porque Danilo le ha mostrado a la nación que en el PLD puede ganar otro. ¿Por qué es importante eso para la vida de los partidos? ¿Por qué, a diferencia de apostar a una figura, es negativo? ¿Y por qué es positivo el que se apueste a múltiples figuras en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder? Yo le diría que si queremos ver si eso es importante, veámoslos en el PRD. El PRD es una fuerza política que nosotros la vivimos acabando en la República Dominicana, porque decimos que lo hace mal en el gobierno y que lo hace mal en la oposición. Cada vez que gobierna, el PRD deja un desastre en el país, pero en la oposición es otro desastre. Y no es por lo que ustedes están viendo ahora. Ahora estamos viendo el lío entre Hipólito y Miguel Vargas, pero antes era entre Peña Gómez y Jacobo Magluta, y antes era entre Salvador y Don Antonio. Siempre ha habido un problema en el PRD, pero sin embargo, ese partido, que es un problema en todos los sentidos, se mantiene como una gran fuerza política en la República Dominicana, a diferencia del Partido Reformista. En las elecciones pasadas nos ganaron aquí en Nueva York y nos ganaron de manera individual en 28 provincias en la República Dominicana. Nos explica cómo es posible que este partido tan problemático tenga tanta fuerza. Y obviamente, en el caso del PRD,
La explicación está en que, a diferencia de lo que ha ocurrido con el Partido Reformista, en ese partido se ha apostado a la alternabilidad en el ejercicio del poder. Recuérdense, primero llevaron a don Antonio Guzmán de presidente de la República, no intentó reelegirse. Después llevaron a Salvador Jorge Blanco, no intentó reelegirse. Después llevaron a Jacobo Magluta, que perdió las elecciones en el 86. Después llevaron a Peña Gómez, que perdió las elecciones. Después llevaron a Hipólito Mejía, que ganó las elecciones. Después llevaron a Miguel Vargas, que perdió las... O sea, han ido rotando el liderazgo de ese partido que aspira a ejercer el poder, y eso ha contribuido a generar movilidad al interior de ese partido. Eso ha garantizado la supervivencia de ese partido como una gran fuerza política, porque el que no le gusta a uno le puede gustar el otro, y están en el PRD. Y eso renova periódicamente a ese partido. Por eso, a pesar de todos sus problemas, el PRD es la fuerza política que es. Que he dicho, y lo reitero frente a ustedes, que a pesar de todos sus problemas, es el partido con el que vamos a tener que enfrentarnos de nuevo en las elecciones del año 2016. Eso es porque ese partido, a diferencia del Partido Reformista Social Cristiano, ha apostado a la alternabilidad en el ejercicio del poder. Si ustedes quieren saber si eso trasciende más allá del caso del PRD, véanlo en el PRI de México. El PRI de México es un partido que gobernó ese país durante 70 años consecutivos. Le dio a México 13 presidentes consecutivos. ¿Cuál fue la clave para que eso no creara un problema en México? Que ningún presidente podía durar más de 6 años en el ejercicio del poder. Usted duraba 6 años y a los 6 años se iba para su casa, y venía otro y duraba 6 años y se iba para su casa. Y así estuvieron rotando el liderazgo de ese partido que accedió a la presidencia de la República. Modernizaron a México. Los que han vivido en México saben que en México se dice que quien hizo a México fue el PRI. Es cierto que perdieron las elecciones hace alrededor de 12 años. Mucha gente pensó que iban a desaparecer, pero no. El hecho de haber aplicado la alternabilidad en el ejercicio del poder comprometió a amplios sectores de México con ese partido. Estudiantes, trabajadores, maestros, intelectuales, empresarios, se recompusieron en la oposición y 12 años después volvieron a ganar las elecciones. Y todos ustedes saben que el actual presidente de México, el del PRI, no desapareció, ni se debilitó, siguió siendo una gran fuerza política en ese país. Eso es lo que significa apostar a la alternabilidad. Yo le he dicho a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo que posiblemente el único legado positivo que el PRD se llevó de Juan Bosch fue poner en vigencia, poner en práctica la alternabilidad en el ejercicio del poder. Porque quien nos enseñó a nosotros que la democracia era eso fue Juan Bosch. Recuérdense que Juan Bosch llega al gobierno en el año de 1963, luego de ganar las elecciones de diciembre de 1962, con el mayor porcentaje de votos que presidente alguno ha obtenido en la República Dominicana después de la muerte de Trujillo. Y ese hombre, en un momento en que nadie se lo estaba reclamando, impuso en la Constitución del 63 un articulado en donde se prohibía la reelección presidencial. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué razón este hombre que en un momento en que nadie le estaba pidiendo eso, impuso un articulado en donde él prohibía la reelección presidencial, lo que significaba que él mismo se estaba limitando el derecho a seguir más allá de 4 años? Si Juan Bosch hubiera gobernado durante sus 4 años, a los 4 años iba para su casa, y eso lo había decidido él. ¿Por qué? Porque él tenía que mostrarle a los dominicanos que la democracia, a diferencia de la dictadura, es un régimen en donde se aplica la alternabilidad en el ejercicio del poder. Y quiero explicar aquí qué es lo que eso significa, porque también esto genera muchas veces malas interpretaciones. Hay gente que dice, sí, muy bien la alternabilidad, pero para todo. La alternabilidad para los diputados, la alternabilidad para los senadores, la alternabilidad para los síndicos, para los regidores, para todo el mundo.
Pero yo le digo, ¿por qué razón en la Constitución de 1963 Juan Bosch lo que estableció fue la prohibición de la reelección presidencial? ¿Por qué no planteó la prohibición de la reelección de los senadores y de los diputados? Por una razón muy sencilla. Porque en la democracia representativa el poder lo tiene el presidente de la República. Y lo que se regula en la democracia es el ejercicio del poder. El poder lo tiene el presidente. Estos 3 legisladores que andan conmigo, los pobres dan pena allá en el país cuando van a las oficinas a pedir que lo ayuden con algo, porque no tienen poder. Pero el presidente es el que nombra, ustedes lo saben, es el que quita, es el que tiene el dinero, el que dice dónde se va a usar el dinero. Por tanto, lo que se regula en la democracia es el ejercicio del poder. Por eso Juan Bosch, en la Constitución del 63, planteó la prohibición de la reelección presidencial para que se entendiera que si queríamos realmente desarrollar el sistema democrático en la República Dominicana, tenía que ser sobre la base de poner en marcha el ejercicio de la alternabilidad en el ejercicio del poder. Yo he dicho que mucha gente pudiera decir, no, eso nada más fue en el 63. Eso no fue así, nada más fue en el 63. Pero yo creo que todos los que están aquí, que se formaron con Juan Bosch, al igual que yo, que estuve con él en el PRD, que me fui con él al PLD, y que lo acompañé durante todo el trayecto en que construimos el PLD hasta que él murió, sabemos muy bien que durante años y años se pasó su vida combatiendo el continuismo del doctor Balaguer. Recuérdense, vivió acabando con las pretensiones del doctor Balaguer de quedarse de por vida en el poder, porque entendía que así no se podía desarrollar la democracia. Recuérdense que llegó a catalogar los procesos electorales con el doctor Balaguer como mataderos electorales. Y ustedes saben muy bien que una condición sine qua non de la democracia es que las elecciones sean libres, transparentes y competitivas. Y con Balaguer no había manera de que las elecciones fueran limpias, transparentes y competitivas. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se le apretaban y tenía que lanzar la guardia a la calle con las ametralladoras, con banderas rojas, lo hacía, y eso lo vivimos en la República Dominicana. Así no se podía construir democracia. Por eso Juan Bosch se pasó años y años combatiendo el continuismo del doctor Balaguer, porque entendía que así no había manera de desarrollar la democracia. Yo he dicho que cuando uno revisa la historia de la República Dominicana, tiene que aceptar que si hay a alguien que se le debe dar la categoría de padre de la democracia, es al profesor Juan Bosch. Porque Juan Bosch fue la persona que nos enseñó a nosotros los fundamentos de la democracia. Luchó por esos fundamentos. Y yo he dicho que luego de pasarme años y años al lado de Juan Bosch, yo le decía a los compañeros del partido, a los dirigentes del partido esta tarde en una conversación que tuve con ellos, que de mi vida yo la mayor parte la he dedicado a este partido. Yo entré a la dirección política de este partido cuando tenía apenas 23 años. Ya voy para cerca de 65. O sea, el partido va a cumplir ahora 40 años. Esos 40 años lo he tenido yo en la vida del PLD. De manera que yo veo al PLD como parte de mi vida. Yo veo al PLD como si fuera mi hijo. Y por tanto tengo que desear lo mejor para el PLD. Y lo que yo no quiero bajo ninguna circunstancia, así como ningún padre quiere que le maten a un hijo, yo no quiero bajo ninguna circunstancia que nadie atente contra la vida del PLD. Y se atenta contra la vida del PLD cuando se pretende erigir caudillos dentro del PLD. Juan Bosch nos enseñó que si queríamos construir democracia tenía que ser sobre la base de generar líderes democráticos, no caudillos. Y yo sostengo, después de pasarme tantos años de mi vida luchando contra el caudillismo, lo menos que yo puedo aupar y permitir en el PLD es que se genere un caudillo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo le he dicho a los compañeros que nosotros creamos este partido para estar al servicio del pueblo. El lema del PLD es servir al partido para servir al pueblo.
Nosotros todos adorábamos a Juan Bosch, queríamos a Juan Bosch, idolatrábamos a Juan Bosch. Pero Juan Bosch nunca permitió que se estableciera como lema del partido servir a Juan Bosch para servir al pueblo. Dejó claro que el PLD era un instrumento del pueblo dominicano, no un instrumento de nadie en particular. Y por eso yo lo que le reitero a los compañeros es que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que el Partido de la Liberación Dominicana se ponga al servicio de nadie en particular. Porque el día que el Partido de la Liberación Dominicana se ponga al servicio de alguien en particular, en ese mismo momento el Partido de la Liberación Dominicana va a terminar recorriendo el camino que recorrió el Partido Reformista, en donde la lealtad no era el partido, era Balaguer. Por tanto, tengan presente, compañeros y compañeras, que en el PLD la lealtad tiene que ser al partido, no a nadie en particular. Hemos creado este partido como un instrumento de lucha del pueblo y por tanto no podemos permitir que alguien crea que tiene derecho de apropiarse del esfuerzo y del trabajo de una organización que fue creada fundamentalmente, reitero, para servirle al pueblo dominicano. Yo lo que con esto quiero, compañeros, señalarle es, en atención a eso, y viendo el valor que para la democracia tiene el ejercicio de la alternabilidad, evidenciado ahora mismo en el gobierno que está haciendo el compañero Danilo Medina. Yo he dicho que si Danilo no hubiese sido presidente de la República, en el ánimo del país hubiese quedado la idea de que en el PLD el único estilo de gobierno del PLD era el estilo del compañero Leonel Fernández. Yo creo que al gobernar Danilo, nosotros estamos demostrando que a pesar de que en el PLD hay unidad porque nos unifican los valores, porque nos unifican los principios, eso no quiere decir que haya unanimidad. Y cuando digo que no hay unanimidad, es que nadie puede esperar que en el partido todo el mundo actúe de la misma manera y haga las cosas de la misma manera. Leonel gobernó de una manera, Danilo está gobernando de otra manera. Y eso no es malo, eso es bueno para la democracia. Eso es lo que permite la alternabilidad, el que podamos cada cierto tiempo ver en el gobierno gente nueva, equipo nuevo, visión nueva, estilo nuevo. Y eso es lo que hace avanzar al país. Por esa razón, lo que estoy visitando a todos los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, los que están en el país y los que están fuera del país. Ya estuve en España, ahora estoy aquí, transmitiéndole estas ideas, diciéndole que con Danilo hemos iniciado el tránsito hacia un proceso que muy bien puede convertir al PLD en una fuerza perdurable y permanente en la vida de la política dominicana, porque es el ejercicio de la alternabilidad lo que garantiza la vida y la vigencia de los partidos. Que ahora lo que hay que tratar es que eso que inició Danilo se consolide en el tiempo, de que en el 2016, cuando tengamos que ir de nuevo a otro torneo electoral, el partido siga apostando a la renovación y a la alternabilidad en el ejercicio del poder. Que en el 16 sea un candidato nuevo el que levante el Partido de la Liberación Dominicana, porque eso es lo que va a contribuir a la renovación del partido y le va a garantizar su vigencia en el tiempo en el país. Por esa razón es que nosotros estamos hablando de un proyecto presidencial. Estamos hablando de un proyecto presidencial porque entendemos que nos hemos ganado el derecho, también como se lo han ganado otros, a optar por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a trabajar, compañeros y compañeras, para conquistar los corazones de los compañeros y las compañeras, para competir en las primarias del partido que se celebrarán en el 2015, a los fines de lograr su apoyo para ganar esas primarias y ser el candidato del partido de cara a las elecciones del año 2016. Yo he dicho que tiene que ser así porque el compañero Danilo Medina no podrá ser candidato en las elecciones del 2016. No solo porque hay un impedimento constitucional,
Siempre me gusta señalar eso, no solo porque hay un impedimento constitucional, sino porque Danilo es un hombre de palabra y Danilo ha comprometido su palabra con la no reelección. Y como ha comprometido su palabra con la no reelección, Danilo no se presentará como candidato en el 2016 y por tanto el PLD tiene que prepararse para llevar otro candidato